¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo les va? Buenos días. Y estamos por acá en esta sesión, día martes 22 de marzo de 2022. Sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. 22 de marzo, ya es desde ayer, primavera, empezó la primavera oficialmente, aunque en días anteriores se ha sentido ya pues el calor, ¿verdad? Y pues bueno, seguimos aquí en esta modalidad híbrida. Espero ya algunos de ustedes pues conocerlos en persona, de ser posible, que vengan al aula. Estamos vacunados. No sé, tal vez me atrevo a pensar también que para algunos ya es más cómodo estar así en esta modalidad y también pues es muy válido y muy respetable. ¿Ok? Como ustedes ya sabrán, cada semana pues aperturo una pestaña que abarca 2 semanas, en este caso esta semana y la otra del 22 de marzo al 31 de marzo, porque prácticamente pues ahora sí lo cerré de martes a jueves, que son meramente los días que tenemos clase, martes y jueves. Entonces, la semana 11 y 12 que son esta semana y la otra semana, vamos a ver lo que viene siendo el régimen de arrendamiento. Ingresos por otorgar el uso o gozo temporal de bienes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya la aperturé. El 22. De hecho, seguimos hasta la semana 10. Sí, ya me estoy adelantando un poquito, porque todavía nos hace falta ver el régimen de arrendamiento, de régimen de incorporación fiscal, que de hecho ese lo terminamos esta semana. Y la semana 10 y 11, bueno, ustedes ya la pueden ver, ahorita la oculto, para no adelantarme, no es tarde más, ¿verdad? Entonces, permítanme un momentito, y voy a descargar, y ustedes también ya pueden hacerlo, desde luego, desde la semana pasada, descargar sus archivos de la semana 9 y 10, que es esta, del 14 al 25 de marzo. Entonces, la semana 11 y 12, perdón, abarcaría lo que viene siendo la semana del 29 de marzo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al 7 de abril. Entonces me adelanté un poquito, por eso ya oculté la pestañita de la semana 11 y 12, porque estaba yo cruzando los cables, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El régimen de pequeños contribuyentes. Voy a cambiar el nombre también ahí en ese aspecto. Ustedes en su plataforma ya lo pueden ver y lo voy a mostrar en pantalla. No digan, ¿de qué está hablando el profe? Pues vean, como tal, esta es la semana 9 y 10. Bueno, esta es la semana 10. Vamos a concluir el 25 de marzo. El día, pues, teóricamente es el día viernes, pero tenemos nosotros clase hasta el día jueves. Permítanme tantito, voy a cerrar la ventana. Hace mucho ruido. Cientos. Entonces, pueden ver mi pantalla. Esto ahorita lo modifico. O antes de la siguiente semana, no se preocupen. De todos modos, sí sigue siendo la semana 11 y 12. Y pues básicamente, esta semana vendría siendo la última pestaña, la semana 13 y 14. ¿No? Que ya viene siendo desde de abril. Híjole, aquí sí no sabría, no recordaría con exactitud porque se atraviesan los días de vacaciones, Semana Santa, porque ya sería el mes de abril. Pero Carmen, María, por favor, Sote, o quien pueda, recordarme el examen del tercer parcial, por favor, Sote, porque ya son 4 semanas y
Y en la cuarta semana, pues, es el examen, ¿no? Entonces, ya estamos muy cerca, a pesar de que apenas pasó el examen de la semana anterior, que por cierto ya están arriba sus calificaciones, ya pueden checarlas. Y si tuvieran alguna duda, algún inconveniente, pues pregúntenme, por favor, Sote, ¿sí? Eh, Carmen, o quien guste, o quien pueda, Gustavo, Madame, decirme Ya lo chequé, profe. ¿cuándo es? Del 18 al 22 de abril. El 18 al 22 de abril, ok. Lo estás viendo en el calendario, ¿verdad? Sí. Ahora, a ver, del 18 al 22, vamos a ver, lo checo también en mi agenda, en mi calendario, pues. Vamos a ver. ¿Cuándo es la semana de vacaciones después de Semana Santa? Marca que solo tenemos 3 días suspensivos, Sí, que es el 14, 15, 16 de abril. 14, 15, 16 de abril. O sea que básicamente para nosotros solamente es el 14. Porque pues 15, los viernes no hay clases y los sábados pues, no tenemos clases nosotros. Entonces solamente es el 14. Entonces la semana 11 y 12, como les mencionaba hace un ratito, abarca del 29 de abril, del 29 de marzo al 7 de abril. Ok, esa es la semana 11 y 12. 13 y 14, pues es básicamente la semana la clase del 12, porque nada más es una clase esa semana, la clase del 12 de abril. Después de ahí, pues esa semana es la semana de vacaciones, pero pues a nosotros no nos afecta tanto porque solamente es un día de suspensión, el día jueves. Y la semana 14 ya es la semana del 18 al 22. Ok, entonces nuestro examen vendría siendo el día jueves 21 de abril. O sea, pueden decir en un mes, sí, es como que relativamente falta un mes, pero se hace poco. No sé si lo pueden ver porque pues esta semana terminamos con este tema. Qué bien, entrando, muchas gracias, Gustavo. A fondo, sí, yo voy a cambiar el nombre aquí, porque este régimen se le conocía hace años, hace unos 8 años, más de 8 años para atrás, se le conocía como régimen de pequeños contribuyentes, los famosos repecos. Este régimen ya no existe. Y de hecho, el régimen que vino a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes, antes repecos, es el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal que de hecho también ya está desapareciendo, ¿ok? Régimen de incorporación fiscal, el famosísimo RIF, ¿ok? Antes, régimen de pequeños contribuyentes, es decir, antes REPECO. Ya cambió el título, así es, como debe ser. Y pues este régimen de incorporación fiscal que vino a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes, que por cierto ya está desapareciendo también, y el nuevo régimen que entró
es el de Reciclo, ¿sí? Pues vamos a tratar de verlo y recordarlo, porque son dos nuevos regímenes. Uno que entró en junio del año pasado, que es no, de hecho en junio del año antepasado, fue en 2020, que fue el régimen de plataformas tecnológicas. De hecho se llama así, régimen por actividades empresariales por el uso de plataformas digitales, plataformas tecnológicas. Eso siempre se me olvida, pero esa es la idea, así se llama el régimen. ¿Ok? Plataformas tecnológicas. Y el reciclo que entró en vigor en enero de este año, para tanto para personas físicas como para personas morales. Y entonces, pues son dos nuevos regímenes que se tienen que llevar en la actualidad, ¿no? Ok. El día de hoy ya tienen la presentación de clase, ¿ok? Y es la última semana, por así decirlo, es la semana 10. Y pues tenemos esta presentación de clase y vamos a ver qué onda con los RIC. De hecho, estaba yo recordando, como tal, no tengo ahorita una declaración de régimen de incorporación fiscal que pueda yo mostrarles, real. No, sí, sí tengo una. Sí tengo una, a ver si ahorita las puedo mostrar cómo se hace. Para, pues para verla, para trabajarla. De hecho, sí tengo una real. A ver si tengo la contraseña. Les puedo mostrar más que nada ahorita para entrar al sistema del SAT y ver cómo se hacen ese tipo de declaraciones. Por cierto, son muy sencillas, son muy básicas para uno que a lo mejor lo hace seguido, constantemente, pero igual, pues para las personas que no saben cómo hacerlo, es como algo, ¿no? Por muy básico que pueda ser o parecer, tiene su chiste. Entonces, pues algunas personas pues nos contratan para eso mismo, para hacer sus declaraciones. Y, a ver, permítanme un tantito. ¿Sí pueden ver en pantalla? ¿Pueden verla bien? Artículo 111. ¿O no se ve? A ver, ahí está. ¿Sí se puede ver claramente? ¿Les Gustavo, Isaac, Magay? Sí, profesor. Entonces, sí tengo un ejemplo, pero no quiero agarrar mi memoria. Y de hecho está súper fácil porque eh, solamente tienes que tener la información de lo que ingresaste, de lo que gastaste. Y pues sí les puedo enseñar así como hacer unas pequeñas modificaciones para pues que se pague lo menos que se pueda de impuestos. ¿Ok? Y de hecho ahorita como estamos en el mes de marzo, la declaración que se hace es bimestral. Entonces, la declaración que abarca el mes de marzo es enero y febrero. Enero y febrero se declara en marzo. Marzo y abril se declara en mayo. Mayo y junio, ese bimestre se declara en julio. Julio y agosto en septiembre. Septiembre y octubre en noviembre. Y noviembre y diciembre se declara en enero. Pero obviamente, aunque ya es enero del año siguiente, pero el bimestre corresponde a noviembre y diciembre del año anterior. ¿Ok? Va. Artículo 111 del régimen de incorporación fiscal, que de hecho, ojo, yo les voy a preguntar y a decir algo y quiero que ustedes me apoyen y me echen la mano porque luego en internet no aparece el buscador. Tendremos que tener una ley en mano del año 2022 porque este régimen como tal ya lo desaparecieron, o sea, sigue existiendo, pero en la ley actual de 2022, la ley del ISR ya no existe. Entonces, lo han de ver, bueno, lo quitaron, lo derogaron, y pues repito, aunque sigue existiendo, ya no aparece como tal en la ley de 2022, ¿ok?
A ver, pero aún así, vamos a ver qué es el RIF, porque algunas personas, bueno, siguen existiendo. Todavía a algunas personas les quedan unos 7, 5, 6, 7 añitos de vida. Entonces, pues sí puede haber una persona que tenga una tiendita y que a lo mejor ya sea RIF de por sí, ¿no? Y te busque para llevar sus, pues más que nada su contabilidad. La contabilidad es muy simplificada, ¿sí? Ellos pueden agarrar una libretita o una archivo en Excel y llevar sus ingresos y gastos. Básicamente con eso ya se arma la carnita asada, porque con eso se declara, ¿ok? Entonces, al tener ingresos y gastos, digamos que nada más te pasan la información, ¿ok? Y en teoría, lo que se tendría que hacer es una factura global del bimestre y pues con esos datos ya se puede declarar, ¿ok? Va que va. Obviamente, ojo, si hay, por ejemplo, ingresos que ellos hayan facturado, entonces, eso sí los tienes que tomar muy en cuenta porque al final de cuentas son ingresos facturados. O sea, y digamos que no puedes manipular tanto la información. Si son 10,000 pesos de ingresos facturados, pues 10,000 pesos son los que se toman eh, como base o como una de las bases, porque es decir, puede haber y hay en muchas ocasiones ingresos facturados e ingresos no facturados, ¿ok? Digamos que los que son facturados no puedes moverle nada, o sea, es como de mínimo 10,000 pesos tengo que declarar. Bueno, si la factura fuera de 10,000 pesos, un ejemplo, si es de 1,000, si es de 5,000, de 5,000, o de la cantidad que sea. ¿Sí? Esos ingresos facturados los debes tomar muy en cuenta. Los ingresos que no son facturados, es decir, por aquellos que no te piden una factura, eso sí los puedes manipular, la verdad. ¿Sí? Lo ideal, eh, lo correcto sería que, pues si obtuviste 10,000 pesos de ingresos que no son facturados, se hiciera una factura global y pues se declaren esos. Pero pues a veces imagínense una tiendita, ¿no? Una tiendita, una papelería local, pequeña, una estética, pues ¿quién le pide factura a esas personas? Sí, a esas personas físicas del régimen de incorporación fiscal. Prácticamente nadie. Entonces lo que hace el contador es decirle, a ver, ¿cuánto obtuviste de ingresos? Y pues eso es lo que se tendría que facturar en una factura global, en una factura al público en general. ¿Ok? Y ya con base en eso, pues se tendría que declarar correctamente. Pero sí, todos bien sabemos que el RIF es un paraíso fiscal en donde puedes disminuir ingresos, manipularlos de cierta manera y si a lo mejor obtuviste 100 pesos de ingresos, pues a lo mejor declaras nada más 30, ¿no? Entonces, ahorita les muestro cómo se puede hacer eso y cómo se hace. ¿Qué es el RIF? ¿Qué es el régimen de incorporación fiscal? Es un régimen que te permite gozar de los beneficios de ser formal, emitir facturas e informar bimestralmente tus ventas y gastos. Ese régimen es para ti si tienes una tienda de abarrotes, carnicería, papelería, eres tianguista, locatario de mercado, vendedor sin local fijo, taxista, plomero, herrero, carpintero, peluquero, entre muchos otros oficios. Una de las cuestiones principales del RIF, que de hecho, ahorita quien quiera ser parte del régimen de incorporación fiscal ya no puede. De hecho, a todos los nuevos contribuyentes, en su mayoría, mejor dicho, que quieran tener o darse de alta como alguno de estos tantos ejemplos, que quieran tener una abarrotería, carnicería, papelería, si no se dieron de alta antes de noviembre del año pasado, eh, ya no pueden ser RIF. Y ahí es a donde me refiero, en donde este régimen ya está desapareciendo. Sí, en unos años ya va a quedar totalmente extinto el RIF por el nuevo régimen que es el RECICO, que viene a abarcar a tanto a personas físicas como a personas morales de cualquier régimen. Al menos para físicas, si quieres inscribir, si nunca has tenido, bueno, si nunca te has inscrito formalmente ante el SAT, y quieres tener un negocio, ¿sí? Quieres emprender, quieres darte de alta como contador, abogado, médico, rentas locales comerciales, quieres poner una tiendita, quieres ser taxista, etc.
ya no existe el RIF. Ahora es el régimen de simplificado de confianza. ¿Ok? Apenas tengo una clienta que me contrató en diciembre del año pasado y no se pudo dar de alta hasta enero de este año. Ella renta un local comercial, un consultorio médico. Entonces yo le dije, pues ese de alta, ¿no? Como a régimen de arrendamiento. Entonces, yo la acompañé, obviamente, la orienté, la acompañé a hacer sus trámites, pero en el último trámite, digamos que yo no pude asistir, ella fue sola, ¿sí? Yo le tramité la cita, le di indicaciones y toda esa cuestión, pero ya no pude ir. Y en el SAT, ¿sí? A no ser que sí de plano yo no se pueda dar de alta en otro régimen que no sea el reciclo, pues como que le tomaron el pelo un poquito, porque al menos esto es obligatorio para RIF, hasta donde yo sabía, pero en el SAT luego hacen lo que quieren de cierta manera en ese aspecto, porque yo le pedí muy claramente que la dieran de alta en el régimen de arrendamiento. Y no, cuando veo su constancia de situación fiscal ya aparece el reciclo, ya aparece que está dada de alta como con el régimen de simplificado de confianza. Entonces, pues dije, bueno, pues eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? En cuanto a los impuestos, claro está. ¿Ok? Bien, ¿quiénes son los sujetos? Para las personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales y realicen, ese es uno de los tips que ustedes pueden anotar en su libreta. Ya sé que esto lo pueden descargar, ya sabemos que esto lo pueden descargar, pueden subrayar, como ustedes gusten, imprimir. A final de cuentas, es como a su criterio y a su gusto. Entonces, el RIF declara bimestralmente. Es para personas que como tal no tienen que son de oficio, o sea, son trabajadoras de oficio como tal. De hecho, en el RIF, no, la otra de las condiciones es que no tengas o no se deba tener una profesión, ¿sí? O sea, no se necesita una profesión para ejercer cualquier oficio, es decir, no se necesita ser profesionista para saber de plomería, ¿sí? Ni herrero, ni profesionista para saber de herrería, ¿ok? Entonces, esto va más para los pequeños negocios y para los oficios, realmente. ¿Ok? Pequeños negocios, trabajadores independientes, que pues, también no necesitan una profesión, ¿sí? Y pues los oficios más conocidos. Para ellos abarca o abarcaba el RIF. ¿Ok? Sujetos, bueno, repito, para las personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales y realicen. Tú me dirás, oiga, profe, ¿cómo? ¿El RIF tiene que ver con actividades empresariales? Sí. ¿Cuál es la única condición? Además de que no es necesario tener una profesión y de que sea una declaración bimestral. Bueno, otra de las condiciones es que no supere los 2 millones de pesos anuales en ingresos. Pero ojo, esto de los 2 millones de pesos se refiere de manera en conjunto. ¿A qué hablo de manera en conjunto? Cuando una persona tiene este régimen, de incorporación fiscal, y tiene además un trabajo en otra empresa, como asalariado, ¿sí? Como trabajador, como empleado, y está pues obviamente dado de alta en ese régimen, ¿sí? Y supongamos que en ese régimen gana, qué sé yo, unos 200,000 pesos mensuales, anuales, perdón, unos 200,000 pesos anuales. Entonces, eso ya le resta ingresos al RIF. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu límite, si tu límite para hacer RIF son 2 millones de pesos al año en ingresos, ¿sí? Pero tienes 200,000 pesos de ingresos por el régimen de sueldos y salarios, entonces tú como máximo tendrías que tener hasta 1,800,000 de pesos, pesos al año como RIF, porque ya es en conjunto, ¿sí? Todos tus regímenes ya
digamos que le afectan al RIF. Sí, esto es algo de lo que no se menciona mucho, pero es válido dejarlo en claro. O otro, por ejemplo, otra persona que tenga 3 regímenes, es válido, tú puedes tener los regímenes que te permite el sistema del SAT, siempre y cuando cumples con todas tus obligaciones fiscales. Vamos a suponer, tienes el régimen de sueldos y salarios, tienes arrendamiento, tienes el régimen de incorporación fiscal. Por sueldos y salarios ganas 250,000 anuales. Por rentar tus locales comerciales o tu casa de habitación tienes unos, qué sé yo, unos 50,000 pesos anuales también. Y por el RIF, entonces la diferencia tendría que ser de 1,700,000. ¿Por qué? Porque si el límite son 2 millones para RIF, pero si tienes ingresos por otros regímenes de 250,000 por sueldos y salarios y 50,000 anuales de arrendamiento, entonces eso ya hacen un monto de 300,000. Entonces al RIF digamos que le quitan ingresos, ¿sí? Le quitan maximidad en sus ingresos, por así decirlo, ¿sí? Es decir, 2 millones menos los ingresos de mis otros 2 regímenes son 1,700,000. 2 millones menos 300,000 son 1,700,000. Entonces, ahí la cuestión. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, estimados alumnos. Carmen. Entonces el RIF es mejor que el reciclo. Sí, la verdad, o sea, tiene pros y contras. Mira, en el RIF, sí, tengo que admitirlo, sí, sí, sí es mejor, o era mejor el RIF. Si el RIF tenía a lo mejor 5 puntos buenos, el reciclo tiene 3 o máximo 4. Por poner nada más como una escala muy burda, ¿no? Muy a grosso modo. La característica principal del RIF es que de alguna manera, por eso le llamaban el famoso paraíso fiscal, ¿sí? Porque hasta se podía lavar dinero un poquito con el RIF, paraíso fiscal para los contribuyentes que no pagaban sus impuestos, que buscaban lavar dinero, que buscaban evadir impuestos. En el RIF se puede manipular, digamos, que la información. En el reciclo también, pero si te caen, digamos que la autoridad ya te da una multa muy fuerte, ¿sí? Un castigo más fuerte, ¿ok? Debido a que, pues por eso mismo se llama régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza tiene ciertos tabuladores que van del 1% al 2,5% de ISR. Es decir, tú vas a pagar del 1 al 2,5% de tus ingresos brutos, o sea, así como que de lo que te caiga, facturado, y aunque no esté facturado, lo ideal es que pues hagas una factura al público en general y pues con base en eso pagues. Es decir, si tienes 1,000 pesos de ingresos, tú vas a pagar el 1% de eso. Son, si no me equivoco, son 10 pesos. ¿Ok? Entonces, ya es como de que el SAT te dice, mira, te doy toda esta facilidad. Incluso hemos llegado a platicar algunos colegas, contadores y yo, que esto ya va a ser tan mecánico y automatizado que puede ser que en algún momento ya no necesiten tanto a los contadores. De hecho, es la idea del SAT, ¿no? Es como de que, oye, no inventes, ya todo se los das como que peladito y en la boca y pues de cierta manera está bien, esto le puede convenir a los contribuyentes. Hay algunos contribuyentes que de plano preferirán, son muy a la antigua, ¿no? Y es respetable y conveniente para nosotros como contadores, ¿sí? Que prefieran contratar a un contador y ellos se quitan de problemas. Entonces, ese régimen de simplificado de confianza tiene esa ventaja que de ISR pues prácticamente vas a pagar bien poquito, ¿no? Fíjate, de 1 millón vas a pagar 30,000 pesos, ¿sí? Perdón, de 1 millón vas a pagar, del 100,000 vas a pagar 10,000 pesos, ¿ok? Según el tabulador, porque obviamente los tabuladores ya marcan que dependiendo hasta cuántos tantos ingresos tengas, como si fuera límite inferior, límite superior. De tan a tanto pagas el 1%, de tan a tanto pagas el 2%.
¿ok? Am, Eso en cuanto a ISR. En cuanto a IVA, si hay una afectación un poquito gacha, porque entonces tus gastos deducibles, ¿sí? Ya, digamos que para ISR no juegan tanto, ya no importan tus gastos deducibles, ¿sí? Para ISR. Para IVA, pues sí importan, pero en la experiencia que he tenido en estos meses, las personas que son sujetas al impuesto del valor agregado, al IVA, tienden a pagar mucho más el IVA, por lo mismo de que dicen, ay, pues si para ISR no son, no tengo o no importan mis deducciones autorizadas, entonces no facturo. Sí, pero si no facturas, entonces te pega en tu IVA, porque entonces el IVA acreditable, el IVA causado, o sea, el IVA que tú debas pagar al SAT, va a salir puro y no vas a descontarle el IVA acreditable que tú hayas pagado por alguna actividad o servicio que hayas comprado o adquirido, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que sigas facturando, que sigan facturando, aunque sabemos que esas facturas ya no son, esos gastos facturados, esos gastos deducibles, ya no son tomados en cuenta para disminuir el ISR, ¿sí? Pero sí son tomados en cuenta para disminuir el IVA, ¿ok? Porque al final de cuentas esos impuestos, en el régimen que sea, se siguen pagando. Ah, por ejemplo, a quien le conviene mucho estar en reciclo es a las constructoras, porque ellos están exentos de IVA, entonces se quitan de problemas y pues ya no facturan tanto sus gastos, ¿sí? Y todos están exentos de IVA. Cuando venden una casa, por ejemplo, pues es exenta de IVA, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y de ISR, pues es el porcentaje, de ahí sí no se puede mover nada. La limitante, que de hecho, pues esa no varía mucho, para el RIF, bueno, sí varía casi el doble. Eh, para el RIF eran 2 millones, siguen siendo 2 millones de pesos al año, con esta excepción que les digo de que si tienes otro régimen, tienes que pues descontar esos ingresos del otro régimen para prestárselos al RIF y darle un nuevo máximo, ¿sí? Si tienes ingresos por sueldos y salarios de medio millón, pues entonces al RIF nada más le corresponde 1,5 millones de ingresos anuales, ¿ok? ¿Qué pasa si te pasas? Ok, bueno, si te pasas, pues en automático el sistema te cambia de régimen, te aumenta, te llevaría a lo que viene siendo la actividad empresarial y profesional, ¿ok? En el reciclo son 3,5 millones de pesos al año para personas físicas, para personas morales son 35 millones de pesos. O sea, hay ventajas y desventajas, ¿sí? Son muchas variables, donde hay puntos buenos, puntos a favor, en contra, dependiendo para quién, ¿no? Para quién sean esos puntos a favor, esos puntos en contra, si es para la autoridad fiscal, si es para el contribuyente. Pero sí me atrevo a decir que el RIF es y seguirá siendo hasta donde exista un paraíso fiscal. ¿Alguna duda, estimados alumnos? Isaac, No, profe, es Carmen, Luis Gustavo, María, Maday. Ok, continuamos. Repito, para las personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos hasta 2 millones de pesos anuales y realicen, salvo la excepción que ya les dije, ventas o venta de bienes, ok, Maday, venta de bienes, por ejemplo, tienda de abarrotes, papelería, carnicería, frutería, dulcería, un tianguis, una categoría de mercado, entre otros. Prestación de servicios que no requieran título profesional, por ejemplo, un salón de belleza, plomería, carpintería, herrería, albañilería, taxista, entre otros. Venta de productos por los que obtienes una comisión, siempre que no sea superior del 30% de tus ingresos totales. Por ejemplo, comisión por venta de tarjetas telefónicas, tiempo aire, productos de belleza, entre otros. Ojo, que si esto se rebasa el 30% del total de tus ingresos, entonces el régimen que ya te correspondería es el régimen de actividades empresariales y profesionales, que básicamente es el régimen de las personas que trabajan por comisión, es decir, los vendedores de Liverpool, o los agentes de venta de bienes raíces. En la mayoría de los casos totalmente se dedican a eso, y los
los vendedores de autos en las agencias. Sí, esos ya tienen el régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Va? A ver, adicionalmente puedes obtener ingresos por sueldos de salarios, asimilados a salarios, arrendamiento de casa, habitación o local comercial, intereses. Lo anterior siempre que el total de tus ingresos en su conjunto no exceda de 2 millones de pesos. ¿Sí me explico lo que les mencionaba hace unos momentos? Tú puedes tener cualquier régimen que quieras, siempre y cuando el sistema del SAT te lo permita. Y una vez ya teniéndolos, cumplas con todas tus obligaciones fiscales. ¿Sí? Va que va. Características del RIF. Bueno, estos son los puntos finos que pues sí me gustaría que notaras en tu libreta, por si no descargas el archivo. Y los voy a ir leyendo poquito a poquito. No pagan impuesto durante el primer año de ISR. Ese es un beneficio que ya no se va a tener nunca más, a menos que se vuelva a reformar la ley, porque este beneficio era para los nuevos contribuyentes de este régimen. Es decir, cuando uno por primera vez pertenecía al RIF, el primer año estaba condonado de ISR. ¿Ok? No pagaban impuesto. Punto 2, no pagas IVA ni IEPS por ventas al público en general si tus ingresos no exceden de los 300,000 pesos anuales. Eso también ya dejó de existir, ya no está el beneficio de los 300,000 anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tus ingresos no excedían de 300,000 pesos al año, no pagabas el IVA y tampoco el IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios. No estás obligado a expedir facturas con público en general si el monto es menor a 250 pesos, a menos que te lo soliciten, obviamente, ¿sí? Y había personas que incluso hasta te pagaban más y no te pedían factura. Por eso que les digo que esto es, y ¿cómo se puede decir? A futuro, en un futuro pasado. Va a ser recordado el RIF como un buen paraíso fiscal. ¿Ok? 4, no 5. Si tus gastos, compras e inversiones son superiores a 5,000 pesos, paga a través de medios electrónicos para que sean deducibles. Es decir, arriba de 5,000, tus gastos tienen que ser pagados con tarjetas de crédito, de débito, para que sea deducible. Claro que lo puedes hacer en efectivo, pero pues entonces en ese caso no sería deducible. Luego muchos clientes me hablaban, me decían, oye, Conta, ¿cómo le hago para que es una factura de 8,000 y es en efectivo? Yo les decía, pues, lo recomendable es que te la partan en dos, ¿no? O sea, te hagan dos facturas por 4,000, ¿sí? O dos facturas, una por 4,500 y la otra por 2,500, ¿no? O sea, que salgan dos facturas de no más de 5,000 y ya lo puedes pagar en efectivo y así ya sería deducible. Siempre hay que buscar como mañitas, estimados alumnos. ¿Va? Las retenciones realizadas a sus trabajadores sí deben de ser pagadas a la autoridad. Eso quiere decir, bueno, esto solamente aplican para los RIF que tengan trabajadores dados de alta en el IMSS. La verdad, hasta el momento yo no conozco alguno que tenga a sus trabajadores como RIF dados de alta, porque realmente la autoridad lo sabe. De hecho, esto es algo feo, algo malo, algo negativo, porque es bien sabido que las cuotas obrero-patronales en el IMSS son muy caras. De hecho, hay un mes barato y un mes caro, ¿no? Y ahorita con el salario mínimo que ya aumentó, pues digamos que a los patrones, pues, y a los trabajadores, principalmente a los patrones, se les hace pagar más por sus trabajadores en cuanto a seguridad social. Y eso está bien. Pero es bien sabido que, por ejemplo, por una tiendita, ¿no? Que está dada de alta formalmente como RIF y que puede, al menos en la teoría y en la práctica, dar de alta a un trabajador, llámese familiar o amigo, a un trabajador de su negocio, de su microempresa. Las cuotas
híjole, más o menos ahorita debe ser como la más económica, como 1,400, y la más cara, porque les comento que es un mes barato, un mes caro, porque el Infonavit, los patrones le pagan de manera bimestral. Entonces, por eso que un mes solamente se paga IMSS y el otro mes se paga IMSS e Infonavit, y por eso que es un mes caro y un mes barato, por así decirlo. Entonces, los trabajadores, perdón, los patrones que tienen trabajadores en el RIF, sí, dados de alta, sí, en su negocio en el que ellos están como RIF, es feo y negativo porque es por eso que el sistema quiebra. Es decir, tú pagas y con el salario mínimo, ¿no? Eres RIF, tienes un trabajador, en algún mes pagas 1,400, en el otro 1,800, y pues los ingresos de tu RIF son como de 5,000 mensuales, imagínate, ¿no? Entonces, estás pagando más de la tercera parte a tu trabajador. Además de que pues, tienes otros gastos. El trabajador no es el único gasto que implica pagar, gastar, ¿no? Desembolsar. Tener otros gastos de por medio. Para que un RIF tenga trabajadores que valga la pena pues tenerlos dados de alta, sus ingresos para mí deben de ser de más de 15,000 pesos, considerando unos gastos de no más de 5. ¿Okay? Para que haya utilidad, para que haya ganancia. Si no, por esto mismo, o sea, la autoridad lo sabe. ¿Cómo vas a ganar 5,000 pesos brutos, después menos tus gastos y luego el salario de tu trabajador? ¿Sí? Y no obtener una ganancia, o sea, eso es ilógico. ¿Okay? Entonces, esto cuando se hace, eh, formalmente digamos que está bien, en la teoría y en la práctica, pero en la práctica quiebra un poquito el sistema, ¿sí? Porque pues ya las personas somos muchas, y de algún modo pues solamente buscan tener una seguridad social, ¿no? Y de hecho, pues está bien, o sea, todos tenemos derecho a la salud, pero pues imagínense, las dos personas salen afectadas. Ahora el trabajador, pues con un salario mínimo y que trabaja ahí para toda la vida, va a salir con una pensión pues, bien baja, ¿no? Y pues estas retenciones realizadas por el patrón a sus trabajadores, pues obviamente sí deben ser pagadas a la autoridad, y de hecho se les retiene al trabajador. ¿Cómo se le retiene? Como ya habíamos visto, la retención por ISR por sueldos y salarios, ¿sí? Con la tabla del 106, ¿no? Se aplica mes con mes, o bueno, catorcena por catorcena, quincena por quincena, y se le hace la retención respectiva al trabajador, y eso lo tiene que pagar el patrón, ¿no? El SAT. Que de hecho ya nomás sería como, pues, descontarse del trabajador y trasladárselo al SAT, ¿ok? Bien, declaran cada 2 meses. ¿En qué meses declaran? En marzo, en mayo, en septiembre, en noviembre y enero del siguiente año. El primer año solo presenta la declaración de ISR IVA, en su caso de IEPS sin pago. No es que sea en cero, sino que las condonaban, parecía condonación 100%. Entonces, el pago que te salía, si eran 500, 1,000 o 2,000 pesos, pues salía en cero. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Sí me puedes ayudar, por favor? Carmen María. Sí, profe. ¿En qué parte en beneficios? Por favor. Durante el primer año no se pagará el ISR, ya que hay una reducción del 100%, la cual irá disminuyendo en los siguientes nuevos años. También la tablita. Vamos a analizarla. Gracias. Dice, durante el primer año no se pagará el ISR, ya que hay una reducción, una condonación del 100%, la cual irá disminuyendo en los siguientes 9 años.
Esto ya no existe, eso ya es como de, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los primeros clientes que tuve fue en el año 2014. 2014 para 2021 son 7 años. Es decir, esa persona está por acá, ¿no? Por acá más o menos. Eso quiere decir que si va en su séptimo año, el descuento en el pago del ISR que le hacen es del 40%. O sea, que ella tiene que pagar el 60%, ¿sí? Pero en sus primeros años, o sea, el descuento que le hacían era del 100. En el segundo año era del 90, quiere decir que pagaba el 10% nada más. Es decir, si salía un impuesto de 100 pesos, como le hacían el descuento del 90%, básicamente le descontaban 90 pesos y lo único que tenía que pagar eran 10 pesos. Sí, sigue siendo y había sido mejor el RIF de reciclo. ¿Okay? En su tercer, cuarto año, en su quinto año, le descontaban el 60%. Eso quiere decir que si salían 100 pesos a pagar, pues le descontaban 60 pesos y nada más por 40. ¿Ok? Entonces ella lleva en su séptimo año, va aquí. Ojo que para las personas principalmente el RIF, de hecho, que estaban en ese régimen y querían seguir tributando en ese régimen, tenían que mandar, bueno, los contadores de esas personas tenían que mandar el aviso de de continuidad, o sea, de que querían continuar en ese régimen. Si no lo hacían, o si no lo hacías, en automático te mandaban a reciclo, ¿ok? Y perdías pues ya todos estos beneficios que te restaban o que te quedaban, ¿ok? Bien. ¿Me ayudas? ¿Me sigues ayudando, Carmen, por favor? Los contribuyentes, hasta aquí. ¿Sí está? A ver, vamos a ver, Luis Gustavo. Sí, profesor. Los contribuyentes podrán calcular y enterar el pago mediante un programa electrónico prellenado con la información que proporcione. No se encontrarán obligados a la presentación de la declaración con información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, cuando utilicen el sistema de registro fiscal Mis Cuentas. Y ya. Ok, muchas gracias. Este apartado de mis cuentas es al que ahorita vamos a ingresar y les voy a enseñar cómo ingresa uno y se ocupa para los RIF, para que puedan facturar, para que puedan declarar. ¿Ok? De hecho, las personas del régimen, de otros regímenes también pueden facturar en mis cuentas y aquí no te piden la fiel, solamente te piden la contraseña. Ese truquito no tiene mucho que lo aprendí, pero a mi criterio y a mi consideración no es válido porque este apartado de mis cuentas solamente es para RIF. ¿Ok? Aunque si eres de otro régimen y te urge una factura y perdiste, pero con tu fiel, sí se puede facturar aquí y declarar, de hecho, aunque no tengas tu fiel, solo tu contraseña. Porque si no tienes ni contraseña ni fiel, ahí sí ya no se puede hacer nada hasta que renueves tu firma electrónica y saques de nueva cuenta una contraseña en el portal del SAT. ¿Ok? Punto 2. Bueno, el punto 2 dice que no se encuentran obligados a la presentación de la declaración con información de operaciones con sus proveedores. Esta declaración es muy famosísima porque se llama la famosa DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. No están obligados a la DIOT y de hecho, ahorita también en el punto 3 dice que no están obligados a presentar declaración anual, ni declaraciones informativas, salvo la de retenciones de salarios, es así, si tienen trabajadores. Punto 2, de nuevo cuenta, dice, no se encuentran obligados a la presentación de la declaración con información de las operaciones con sus proveedores. Se llama DIOT. La DIOT es Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, o sea, con proveedores. En el bimestre inmediato anterior, cuando utilicen el sistema de registro fiscal, mis cuentas. Como básicamente todos los RIF ocupan mis cuentas, entonces no están obligados a presentar la DIOT. Ahora, esto de mis cuentas realmente
viene también así como lo que registras en tus compras y tus gastos, pero realmente también no es muy utilizado. Simplemente es como que facturo y declaro y estoy utilizando mis cuentas, ¿no? O sea, ya, para que hago ahí una contabilidad simplificada, puedo tener mi libreta o un archivo de Excel. Los contribuyentes, punto 4, que tengan pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores a 2014 por el régimen intermedio o general, porque antes así existía un régimen que se llamaba régimen intermedio, y vean, era así. El RIF o el repejo era de 1 peso a 2 millones de pesos al año. El intermedio era de 2 millones con 1 peso hasta 3.999.000, el régimen intermedio. Y el régimen general ya era de 4 millones en adelante. Ahora no, ahora es como es hasta 2 millones, era RIF o eres RIF. Y si pasas de eso, entonces ya eres actividad empresarial. El sistema te cambia en automático. ¿Cómo se da cuenta el sistema? Por las facturas que tienes de ingresos durante el año. Y si alguna vez se pregunta, me preguntan entonces en promedio cuánto debo tener de ingresos mensuales como máximo para no sobrepasar y no cambiarme del régimen del RIF para actividades empresariales, pues la respuesta es aproximadamente 167.667 pesos, ¿no? Si no me creen, lo pueden comprobar y rectificar de la siguiente manera, facilísimo, 2 millones entre 12. Son 160, el número del diablo, ¿no? 166.666.66. Ese es el máximo. Entonces lo dejamos a 166.666.66. ¿No? Para no errar, mejor hasta el 67 nada más. O sea, 666.666 nada más. Porque ya punto 66, punto 5 tal vez, porque si es después de esa cantidad promedio, ¿no? Mensualmente, pues entonces ya régimen de actividad empresarial y profesional. Sí, decía, repito. Punto 4. Los contribuyentes que tengan pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores a 2014 por el régimen intermedio o general podrán disminuir en el RIF el saldo que tengan pendiente de aplicar. Esto solamente fue permitido una vez porque ahorita una persona que está en el RIF, si excede de sus ingresos anuales facturados, la pasan al régimen de actividad empresarial. Pero cuando el RIF empezó a salir, o sea, empezó a funcionar, pues entonces varias personas del régimen intermedio o general podían optar por el RIF, ¿ok? Los contribuyentes que trasladen IVA de manera expresa y por separado por las operaciones que realicen no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la ley del IVA, siempre que utilicen el sistema de registro fiscal de cuentas. Esto está repetido con esto básicamente. ¿Estamos? Ahora sí. Seguimos por último. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues prácticamente todas las obligaciones que todos los regímenes tienen. Y las leo a continuación. Inscribirse en el RFC, solicitar y conservar sus comprobantes fiscales digitales o sus facturas, tanto de ingresos como de gastos, no solo de gastos. Expedir notas de venta, registrar sus operaciones en el sistema de registro fiscal en mis cuentas, entregar a sus clientes comprobante de facturas, pues, y estas facturas se pueden expedir desde el portal de SAT en el apartado de mis cuentas. Emitir comprobante fiscal de las remuneraciones que efectúan por sueldos y salarios. El pago de nómina podrá generarse en la opción generar factura, o sea, el pago de la nómina también desde ahí se puede hacer. Retener el ISR a los trabajadores. En el caso de las facturas con pago a plazos, emitir la primera factura consignando el monto y el número de pago parcial. Los demás pagos parciales se controlarán con su respectiva factura. Pagar sus compras e inversiones mayores a 5,000 mediante cheque, tarjeta u otra forma de pago distinta al efectivo, y tratándose de inversiones se hicieran aseguraciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos. Un activo fijo, recuerden que es y puede ser un coche, una computadora, etc.
pero de lo que efectivamente se haya erogado y pagado. Y pues no hay gran ciencia en esto porque, repito, prácticamente todas estas obligaciones no solamente son para este régimen, sino para todos los demás. ¿Va? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a entrar al sistema del SAT, el portal del SAT. A ver si me lo permite. Les voy a mostrar. Creo que aquí es más rápido el Firefox, el zorro de fuego. Es más rápido que Chrome en este tiempo, no sé por qué. Pero vamos a ver. Tenemos este buscador. Vamos a buscar SAT. Voy a ver si ya agarró mi memoria. Ya muchos son. Ah, ahí está. Va. Ahí está. Entonces nos vamos al SAT. Le damos ahí clic en donde dice portal de trámites y servicios. Y yo les invito a que se familiaricen con esta página. Yo sé que pueden necesitar un RFC y una contraseña o una firma electrónica para poder entrar y accesar a los servicios, ¿no? Pero en nuestro caso, vamos aquí a personas, que se refiere a personas físicas. Se debe habilitar el buzón tributario, pues, principalmente para las personas que son reciclo, que apenas se inscribieron al SAT. Y pues bueno, vamos al apartado de declaraciones, le damos clic. Y aquí donde dice pagos provisionales o definitivos, damos clic y aparece una pestañita que dice presenta tu declaración del RIF a través de mis cuentas. Entonces le damos clic y nos va a aparecer esta información, ¿no? Le damos iniciar. Y una vez que ya nos aparezca esta ventana, ¿sí? Este formato de ventana. Vean, aquí se puede facturar. Recuerden que hay dos facturas. Tengo entendido que la autoridad fiscal ya dio chance para emitir factura 4.0 hasta el mes de julio. Profe, Sí, yo tengo, bueno, desde ese tiempo tenía esa duda. ¿Qué significa el 4.0, es la 3.0? nueva versión de facturación. La nueva Pero, versión, la actualización, ¿no? Anteriormente era la 3.1, luego siguió la 3.2. pero trae algo nuevo. Sí, claro. En teoría, una actualización, como en todo en general, lo que se actualiza viene mejor, viene de cierta manera trae algo nuevo, que es una mejora. Digo en teoría porque a veces no. Si por ejemplo la versión 3.3 lo que trajo de nuevo son las claves, que al principio yo, híjole, para hacer una factura cuando salió esto nuevo, yo me dilaté como 4 horas en hacer una factura que ya sabía hacer, que ya sabíamos hacer, y no me sentí tan mal porque no fui el único. ¿No? A todos así como que, ¿qué onda con esto de las claves? Son un chico de conceptos, ¿cómo lo buscas? Y anteriormente no existía esto, que de hecho les voy a mostrar. Ahora tú pones clave SAT, creo que ya se los mostré en algún momento, y si no, pues aquí se los muestro, ¿no? Clave SAT, puse clave SAT, factura SAT, y aquí nos aparece ya como un programita, ¿sí? Que nos sirve de ayuda, de apoyo para saber qué concepto colocar en una factura. ¿Sí? Porque son muchísimos. Y se dividen en dos grandes rubros, ¿no? Que es productos y servicios. Pero después de ahí, ¡pum!, aparecen un chorro de numerales, ¿no?
dependiendo del giro, la actividad de la que se trate. Si eres carpintero, si eres profesionista, si vendes un producto, si vendes un servicio, qué tipo de producto, qué tipo de servicio. Vean, eso es a lo que me refiero, productos y servicios. Pues productos. Ahora vamos a buscar de un pastel. Pues entonces, vamos a ver, ¿no? Y alimentos y bebidas. Pues alimentos y bebidas. Y tabaco. Grupo. Vamos a ver. Hay un chorro. ¿Cuál será, no? Y eso es lo que nos dilataba un montón, pero aún más porque esto no existía. Yo recuerdo desde un principio no existía. Se supone que el SAT te debe dar como que una ayudadita o te debe como que dar la indicación de cómo lo debes hacer. Pero esto, hasta donde yo recuerdo, no existía y apareció tiempo después. Por eso al principio era como de que todos enojados, de que no manches, ¿cómo hago las facturas? Es como lo que ahorita pasa de la actualización o la nueva reforma de la carta aporte. O sea, ya sabes hacer una factura, pero no si la carta aporte contiene muchísimos datos, muchísima información que pues, a veces desconoces o no tienes a la mano. Para carta aporte dieron prórroga para septiembre de este año. ¿Okay? Y pues era lógico y no era para menos, porque según decían que ya desde enero la carta aporte ya tenía que estar, ser utilizada y etc. Pues, Pero esa, bueno, eso por lo que tengo entendido solo es para las personas que transportan, ¿no? exactamente, para las personas que, y tiene su detalle, o sea, tiene su chiste, porque la carta aporte, como bien lo dice Isaac, es para las personas que transportan, incluso ya sea bienes propios o bienes ajenos, ¿no? De hecho, hay una variación en el nombre de la carta aporte, que me parece que se llama algo así como de transportación, nada más, porque es como si lo hacen en una camioneta, es una camioneta propia, y tú llevas tu herramienta de trabajo, es así como de que pues no tendrías la necesidad de hacer carta aporte porque es tu propia mercancía, ¿no? Tu propia instrumental de trabajo. Sin embargo, si tu camioneta sí excede de cierto tonelaje, y esa herramienta propia sí debes llevar tu carta aporte, ¿no? Imagínate, los traileros, los transportistas en general, pues sí deben hacer carta aporte, ¿sí? Y ese es el punto fino, solamente para empresas que se dedican a la transportación. ¿Cuál es la diferencia entre el 3.3 y 4.0? La 4.0 no cambió mucho a la 3.3, pero aquí vienen varios tips que me gustaría que anotaran o que se los llevaran muy en cuenta. Son 4 puntos principales. Debes anexar domicilio, tanto de quien expide como de quien emite. O mejor dicho, de quien expide y quien emite es lo mismo. De quien emite, de quien recibe. Es decir, de quién hace la factura y a quién se le va a hacer la factura. ¿Sí? Debe tener domicilio de ambos sujetos, del emisor como del receptor. Debes agregar, eso ya no se necesita agregar, ya pues aparece en automático, pero bueno, el régimen al que perteneces, el 612, que es para actividades empresariales profesionales, o el régimen al que pertenezcas, quien expide la factura. Pedir o emitir es lo mismo, ¿ok? En este caso. Y la otra es que los nombres tienen que aparecer tal cual en la constancia de situación fiscal. Es decir, en la factura de 3.3 aparece, por ejemplo, emisor Josué Alberto Cotox de Flores. Y en la 4.0 te aparece, o debe aparecer, o debes escribir Ocotox de Flores, Josué Alberto, es decir, empezar por apellidos. Y esas son las únicas variaciones. O sea, ya va a estar un poquito más controladito el asunto. Y pues bueno, esas son como puntos finos las variaciones esenciales de una factura, de una versión de facturación con la nueva, que es la 4.0, que dieron, hay que checar eso, porque no recuerdo si es en junio o julio que dieron prórroga para utilizar esa versión, pero ya se está empezando a utilizar. Eso sí es un hecho. Entonces, ya que estamos aquí en el apartado, vean, mis cuentas, aquí lo que hacemos básicamente es esto. Vamos a mis declaraciones, nada más no le doy clic, pues le doy clic, me aparece esto, no me aparece nada, y se trabó. No le doy clic, pero me bajo, tampoco le doy clic, sigo la flechita, declaración. Cuando es un nuevo año, ¿sí? Cuando es un nuevo año,
me pide que actualice como que la información de este contribuyente en cuanto a qué, a lo que se dedica, si tiene trabajadores y a los ingresos que va a obtener. Entonces, yo aquí lo que hago es buscar la fiel de la persona. ¿Sí? No sé si pueden ver mi pantalla. Vemos la normal, la de la hacienda. Ok, estoy buscando la contraseña, ¿va? Es esta. Pues miren, sí tengo su RFC y su contraseña. Está. Entonces entro por contraseña. También se puede entrar por firma electrónica, pero lo estoy copiando. Tengo su RFC, tengo su contraseña. Si algo está mal, me va a rebotar. Por lo regular, lo que a veces está mal es el captcha, porque no se ve bien. 5J5DT G1. Bien. Aguarda. Y una vez que ya te permite esto, quiere decir que estás adentro y estás accesado. Como es un nuevo año, si me dice, a ver, yo voy a declarar y voy a enero y febrero, pero antes me dice, a ver, esto, optas por los beneficios y reducción del pago de IVA y EPS, yo le digo que sí. Esta persona, cada uno conoce a sus clientes y es por eso que se debe hacer como una entrevista desde primera mano o tener así como que comunicación un tanto constante con tus clientes para decirle, a ver, si vas a facturar de manera individual o no facturas, si solamente sacamos una factura global para público en general. Esta persona, contribuyente, mi clienta, ya la conozco, se dedica a la venta de cosméticos y realmente nunca factura. Entonces, yo aquí le digo, ¿sabes qué? Únicamente operaciones con público en general, le digo a esa, ¿sí? No tiene facturas individuales, entonces le digo, pues, nos dice, el sistema identifica que tiene la obligación de IVA, selecciona cuál es la actividad por la que recibes la mayor parte de tus ingresos. Entonces, aquí la mayoría de las veces es el comercio. Comercio o prestación de servicios, se trata de un oficio. ¿Ok? Todo lo demás, pues no se llena, se puede leer, es un cuestionario breve, que esto te lo piden cada año. Ya en el siguiente bimestre, cuando yo declare, por ejemplo, en mayo, que declare marzo y abril, ya no me lo solicitan. ¿Sí? Eso nada más es por primera vez cada año. Entonces yo le digo, sí, quiero declarar enero y febrero, le doy declarar. Es una declaración normal de estos dos impuestos. ¿Va? Entonces aquí es donde yo les decía, incluso yo la puedo declarar en cero y decir, no realicé actividades durante el periodo. Sin embargo, yo le pongo una cantidad, ¿no? Porque esta persona me pasa sus datos, pero más o menos yo ya conozco sus ingresos mensuales, ¿sí? Que oscilan entre los 5,000 y 8,000 pesos. Entonces yo le pongo cantidades pues, un tanto ficticias. Aquí no hay actualización, no hay recargos, lo de calcular y me da cero, ¿no? O sea, porque es el beneficio que sigue teniendo porque son ventas al público en general nada más. Si tuviera ventas al público en general, o sea, personas, vende a personas que no le piden factura y además tuviera ingresos por ventas con la tasa del 16%, eso quiere decir que tuviera ingresos facturados, o sea, de personas que sí le compran, pero le piden factura. Entonces, aquí aparecería otro concepto. ¿Ok? ¿Qué diría así? Ingresos por ventas a la tasa del 16%. Entonces, de IVA no paga nada. Le doy calcular, digo, estoy de acuerdo. Vamos a ver aquí. 6,542. Puedo poner lo mismo, el mismo ingreso cobrado. Compras y gastos pagados. Aquí es donde yo juego y puedo manipular las cifras. Yo puedo poner algo como 5,789, ¿no? Participación, la PTU, participación de actividad no tiene trabajadores, se ven cero. ¿Vale? Actualización de recargos, no hay un ISR retenido. ¿Sí? A esta persona no le retienen ISR. Me subsidio para el empleo, le doy calcular y me aparecen 4 pesos, ¿no? Quiero pagar más, a ver, lo disminuye a 4. Le doy calcular, 16 pesos. Le digo, pues con 16 pesos que se vaya, ¿no? La diferencia de aquí a aquí no es mucha.
¿no? A veces esto se puede hacer, te quitas de broncas. Estoy de acuerdo. Obviamente esto tendría que ser información real, ¿no? Y de hecho lo es, aunque no es fidedigna. Yo conozco que sus ingresos son de no más de 5,000 y que sus ingresos son entre 5,000 y 8,000 y los gastos no deben ser, no son de más de 5,000 pesos. ¿Ok? Entonces aquí si le puedo poner una cantidad menor, no sería descabellado, porque es en el bimestre. O sea, si aquí le puedo poner 16, aquí le pongo quizás un 8, ¿no? Y ya suena un poquito más coherente, lo de calcular cuánto me da. Y es así un 31. Y esa caray no, ya, o sea, es válido que pague, pero uno conoce a sus clientes y te dicen siempre, que sea lo menor, ¿no? Como que sea, lo menos que se pueda. Entonces aquí le pongo esta cantidad, yo conozco sus ingresos, sus gastos, ella me los comunica, ¿sí? Y yo digo, bueno, 35 pesos y está cordial. Quiero bajarle menos, puedo empezar a jugar con las cifras, ¿ok? Para que dé una cantidad menor, 41, después 4, 55, ok, digo, pues 41 pesos, ok, está bien, ¿sale? Es un tanto creíble, porque a lo mejor esta persona se dedica a otra cosa. Entonces, ya uno tiene que ver si deja este impuesto, o fácil también, así como declarar en cero, aunque eso no es lo ideal ni lo correcto, a menos que sí sea cierto que no haya obtenido ingresos por esa cantidad. ¿Ok? Entonces, yo le dejo esta cantidad y le doy presentar. Si todo está bien, digamos, el sistema no me rebota y me aparece esto a continuación. ¿Sale? Aparece como acuse y descargar. Ya lo hice, es un ejemplo real y así de simple y sencillo. Cuando uno ya conoce esta dinámica, te dilatas como menos de 5 minutos en hacerlo y te pagan por eso, ¿no? Entonces, ya lo que tú cobres puede ir de 300 a 500 pesos mensuales, digo, es poquito, no es para los chicles, pero pues completas algo, pues imagínate que el tiempo que te dilatas en hacerlo, ¿no? Ya teniendo la información fidedigna. Entonces, ¿qué es lo único que hago con esto? Como es real, pues entonces sí, lo que voy a hacer es descargarlo, ¿no? Guardarlo. Le doy aquí en imprimir, guardar como PDF, y ya me aparece una ventanita, ¿no? Lo voy a guardar pues, obviamente en mi memoria. Y ya yo sé el nombre que le pongo, ¿no? Declaración bimestral, enero, febrero 2022, y el nombre de la clienta, ¿no? De la contribuyente, María de Refugio Ortiz. ¿Va? Ya lo guardé. Ahora, hay una situación aquí, vamos alumnos. Aquí digamos que me apareció la declaración como tal, pero como tiene que pagar, no me tendría que haber aparecido otra ventanita, que es la línea de captura o la línea de pago. Entonces aquí yo lo checo y no me apareció como tal. Y esto se debe al internet. Entonces es una configuración. Una configuración de ventanas emergentes, me parece. Entonces tengo que dar aquí en ajustes. Abrir ventanas y pestañas anteriores. Mostrar ventanas. Es otra versión, entonces yo creo que lo voy a tener que volver a descargar en mi computadora. Pero sí, ojo, cuando te sale a pagar, aparte de que te salga la declaración, te tiene que salir una línea de captura, si no, ¿cómo pagas en el banco? ¿Ok? Este sello digital es para el SAT, ¿no? Bueno, que lo del SAT como una declaración, una cosa fidedigna, pero la línea de captura no me apareció. Un candadito por acá.
procedura. Ok. Vamos a ver aquí cómo le puedo hacer. Vamos a darle de nuevo a descargar. Solamente me está apareciendo el reporte. Fíjate, con esto es válido, ¿no? Pero más falta la línea de captura, la línea de pago. Entonces hay una ventanita que aquí no me está dejando. Y pues vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, ya no hay tiempo el día de hoy. Esto ya tendré que hacerlo desde mi computadora. ¿No? ¿Y cómo le hago aquí? Pues tendré que irme a declaraciones, preparación fiscal y consulta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me voy a enero-febrero del 2022. Aquí aparece reimpresión, pagar, ¿no? A ver, si le doy pagar, me aparece este mismo. Bueno, lo voy a checar en mi compu, pero hace falta una línea de pago, ¿ok? Para llevarla al banco y hay que pagas y te lo sello. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, estimados alumnos, porque por mi parte, el día de hoy ha sido todo. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo está bien, claro. ¿Va? Excelente. María, Carmen María. No, profe, todo claro. Bien, Gracias. pues vamos el día jueves. Podíamos hacer una declaración o practicar, porque pues básicamente esta semana es lo que nos compete hacer, ¿no? Régimen de incorporación fiscal. No olviden su tarea y pues me gustaría que el día jueves revisáramos como todas las tareas que llevamos a partir del segundo parcial, o sea, la tarea anterior y esta, de esta semana que ya está ahí aperturada, y o diéramos un repaso de lo que llevamos, algunas dudas que tuvieran, ¿no? Entonces nuestra materia lo permite. Y pues vamos a ver régimen de incorporación fiscal nuevamente, si hay alguna duda, algún repaso, o de otro tema que pues que tengan, ¿no? Alguna duda de la vida práctica o real, que es un mundo esto. Cuídense mucho, que estén muy bien, y Dios mediante nos estamos escuchando el día jueves. Hasta la próxima. Luego, gracias. Hasta luego, excelente día. Gracias, profe. Hasta luego.